Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la emuná. Vamos a hablar acerca de la fe. Hemos hablado acerca de ella en otras cápsulas de vida, pero yo creo que este tema, por supuesto, lo tenemos que escuchar en todo momento. O el que pueda volar, pues entonces dígame para que podamos ir a verlo. La emuná es un músculo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar todos los días. La fe es algo que por el resto de nuestra vida vamos a trabajar en ella y vamos a poder fortalecer, y lo podemos hacer por medio de la palabra, ¿verdad? Lo hemos hablado en otras cápsulas de vida. Esto es un tema que sigue hasta el día que vayamos a la presencia de Dios o hasta el día que Él venga por su iglesia, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. La palabra de Dios nos dice en el día de hoy estas hermosas palabras acerca de la fe. Pablo hablando y nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oye, qué tremendo, ¿no? Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero escuchemos la primera parte de este verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y después nos dice más tarde: mas el justo, o sea, la justicia que ha sido revelada, solo se puede vivir por medio de la fe. Si usted es demasiado orgulloso para doblegar su espíritu delante de Dios, nunca, amigo, nunca llegará al cielo. Puede ser una persona amable, gentil, incluso benévola y de gran parecer, pero si su orgullo le impide reconocer su necesidad de Cristo, no aceptará el regalo de salvación que Él ofrece para nuestra vida, por supuesto, ¿verdad? Muchas personas han perdido la vida eterna porque sus corazones fueron demasiado duros y creyeron que eran demasiado inteligentes para el Dios que las creó. Y creo que en otra cápsula de vida hablamos acerca de esto. Para entender los caminos del Señor, nuestros corazones tienen que ser abiertos a su palabra. Nosotros tenemos que tomar la decisión de abrir nuestros ojos a Él y ser abiertos, por supuesto, en los ojos de nuestro corazón, las tablas de nuestro corazón, para aceptar su verdad. Hablamos de Saulo, de que él era un hombre que había estudiado la palabra, que había entendido la palabra, pero no les había revelado la parte más importante, que era la del Mesías, y era allí donde él tenía que verdaderamente, por supuesto, entonces ahora entender que para poder completar todo lo que él había estudiado por muchos años, la única manera de hacerlo era el punto esencial de toda la palabra, que era el Mesías, Yeshua, y que Él era el que podía revelar toda esa deidad de la palabra y completar y por supuesto confirmar todo lo que la palabra dice. Y fue ahí cuando él vio la presencia de Dios y vio a Jesús en una gran manera, por supuesto. Ahora, fue importante, por supuesto, la educación que Saulo tuvo hasta el momento cuando ya se convierte en apóstol. Toda esa educación fue muy importante, pero lo más importante de su vida fue la revelación de la palabra a él, para que él entendiera que al que él perseguía, o al que él estaba tan enojado con estos cristianos, era verdaderamente el Hijo de Dios, y que era verdaderamente el que completaba la palabra de Dios. Ahora, esta palabra del día de hoy nos habla acerca de la fe y nos dice que tenemos que ver más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Eso es la fe, ¿no? La emuná es ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y tenemos que, yo creo que explicar esto muy bien, y tenemos que decir: la fe también nos lleva a cambiar muchas cosas en nuestra vida que pensábamos que estaban bien,
y llevarlos a otro diferente nivel. O sea, la fe nos empuja a un diferente nivel espiritual con Dios, con Yeshua, con el Elohim. Ahora, hablando de este tema es tan importante porque cuando hablamos de que tenemos que dejar ciertas cosas y que tenemos que ir a un cierto nivel, esto suena tan fácil y las palabras salen de mi boca tan fácil, pero el proceso de hacer esto es lo difícil y es donde muchas personas todavía se encuentran en ese proceso, todavía a lo mejor amarrados por su propia, ¿qué pudiéramos decir? Su propia vida y propio pasado, y a lo mejor muchos de ellos tampoco quieren dejar ir cosas del pasado que a lo mejor piensan que están bien, ¿verdad? Y yo creo que esa es la idea de muchas personas en el día de hoy, que todavía se encuentran en un proceso tan difícil en su vida, que piensan que si van a un diferente nivel espiritual, a lo mejor tienen que dejar ciertas cosas de las cuales ellos mismos saben que están mal porque el Espíritu Santo les está diciendo, pero no quieren dejar ir de ellas. Para ir a diferentes niveles espirituales en la palabra de Dios, así como lo ha hecho otros hombres de la Biblia, tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar sometida en obediencia a Él. Si hay algo que Dios trabaja en nuestra vida es la obediencia. O sea, la obediencia juega un papel extraordinario en nuestra vida porque es la que nos lleva a tener diferentes niveles espirituales. Y lleva que el Espíritu Santo de Dios nos revele a nuestra vida esas ciertas cosas que no nos están permitiendo crecer en nuestra fe, para que entonces nosotros podamos decir, ok, estas cosas no me están permitiendo subir en mi fe y tengo que cambiarlas. Y a veces, le quiero decir algo, que a veces puede ser nuestra propia educación que nos han enseñado por muchos años. Cosas que a lo mejor por medio de la escuela nos han enseñado, pero que también no nos están permitiendo tener fe en el Padre Celestial. Ahora, ¿estoy diciendo que la educación sea mala? No, por supuesto la educación es buena hasta un cierto punto, pero cuando juega un papel de contradecir lo que la palabra de Dios dice, es allí cuando nosotros tenemos que marcar líneas. Tenemos que decir, esto está bien, esto no está bien, y aquí tengo que continuar y aquí no tengo que continuar porque me está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. En estos días veía un video en Facebook que nos decía y nos mostraba cómo los judíos, cuando se les presenta Isaías capítulo 61, sus ojos son abiertos a la palabra. Y un joven va a las calles de Israel con Isaías 61 y les habla en hebreo, les explica. Ellos mismos leen Isaías capítulo 61, algo que muchos de ellos nunca han leído, y es ahí donde la palabra de Dios nos habla acerca del Mesías, cómo fue él torturado, cómo él fue llevado a la cruz, al madero, por nuestros pecados. Y cuando ellos leen esto, mira, le quiero decir algo, ahí no importa si tenía un máster, ahí no importa si tenía un bachelor, sus ojos son abiertos a la palabra de Dios y la fe se pone en acción. Así como Saulo, cuando se cae ese caballo, ellos quedan, wow, muchos de ellos dicen, pero nunca he leído esto. Y el joven que hace el video, que quiere mostrarle a los judíos que verdaderamente Yeshua es el Mesías del cual habla Isaías 61, y si habla de Isaías 61 significa que habla, por supuesto, de toda la palabra como nosotros lo conocemos, pero muchos de ellos no aceptan a que Jesús es el Mesías. Wow, cuando ellos ven esto, su manera de pensar cambia, y ahí es donde yo quiero hablar de este punto. Ahí no importa qué tipo de personas eran antes, ahí no importa si han estudiado toda la vida, lo que importa en ese mismo momento es que sus ojos sean abiertos a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, y que ellos puedan entender por medio de esta palabra de que ahora Yeshua es verdaderamente el Mesías, el que crucificaron en esa misma tierra. El video está extraordinario, voy a tratar de encontrarlo para compartirlo en nuestra página de Facebook y que tú mismo puedas ver cómo estos judíos ahora están siendo evangelizados solamente con Isaías 61. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Solo hay una manera, amigo, de llegar al cielo. El Dios Santo no puede tolerar el pecado en su presencia y decretó que la pena por el pecado, por supuesto, es la muerte. Esto ya lo conocemos. Romanos capítulo 6, verso 23 nos habla acerca de esto. Pero toda persona es pecadora. Romanos capítulo 3, verso 23 también nos habla acerca de esto. Por tanto, para crear un puente entre la humanidad y Él,
El Dios misericordioso envió a Yeshua a morir en lugar del hombre. El sacrificio de Cristo es todo lo que necesita una persona para iniciar una relación con el Padre. Ahora, una vez más, regreso a ese punto. No importa tu educación, no importa todas esas cosas que tenemos aquí en el mundo y que nos ayudan, por supuesto, para ser a lo mejor una persona más inteligente y todas esas cosas. Pero para llegar al cielo, para tener una verdadera relación con el Padre Celestial, lo único que necesitamos hacer es aceptar que tenemos pecado y que necesitamos al Padre Celestial en nuestra vida. Ahora, cuando tomamos esa decisión y lo tomamos en nuestra vida, tenemos que entender algo. Esto ya no es una licencia para seguir pecando, no. Esto no es una licencia de decir, ok, mira, aquí tienes un pase, estás salvo por gracia, ve y haz lo que tú quieras y el domingo nos vemos. No. Esta es una verdadera relación donde ahora nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir tiene que cambiar en una manera de adorar y honrar la vida del Padre, la vida de Yeshua que murió en la cruz por nuestra vida, y por medio de esto nuestra fe comienza a crecer. Nuestra fe comienza a establecerse en nuestra vida. Y muchos amigos a lo mejor están escuchando esta cápsula y nos dicen, bueno, esto yo ya lo conozco, sí, pero entonces si lo conoces, te pregunto a ti en el día de hoy, ¿dónde está tu emuná? ¿Dónde está tu fe? ¿La dejaste hace 10, 30 años atrás y ahí la has dejado? ¿O cada día trabajas en ella? Porque es que la palabra de Dios nos dice que la fe en sí es como un músculo, donde tenemos que trabajar en ella, día y noche. Ahora, yo no estoy hablando de que por trabajar en ella llegaremos al cielo. Yo no estoy hablando de trabajos por obra para llegar al cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la fe es como un músculo que podemos fortalecer porque nos ayudará en los procesos de nuestra vida para poder seguir creciendo en una manera más grande. Así que todos estos versículos que hemos leído en el día de hoy, que ya conocemos como Romanos capítulo 6, verso 23, que son tan esenciales, por supuesto, en nuestro caminar en Cristo Jesús, y que son los versículos bíblicos que nos ayudan, por supuesto, a entender que tenemos pecado, que necesitamos cambiar, son tan esenciales. Y la pregunta del día de hoy es, ok, ya estás en los caminos del Señor, conoces de la fe, entiendes la fe, pero ¿qué estás haciendo para mostrar esa fe a otros? ¿Estás verdaderamente viviendo bajo lo que Dios te ha llamado a vivir? ¿Estás entendiendo que Dios ahora quiere que tú seas su hijo verdaderamente? Pero más esencial, que tú seas un representante del reino a donde quiera que vayas. Porque eso es muy, muy interesante. Para entender que la salvación nos salva, la gracia de Dios. Y después de esto tenemos un proceso en nuestra vida donde vamos a cambiar, donde vamos a cambiar el resto de nuestra vida. Pero ahora tenemos un trabajo muy esencial, mostrar la palabra de Dios a otros por medio de lo que nosotros hemos aprendido en nuestro caminar con Dios. Y Dios, por supuesto, ha usado a otros grandes hombres por mucho tiempo, así sean evangelistas o otros hombres, para llevar la palabra de Dios a otras naciones. Y ahora nos toca también a nosotros llevar esa palabra a cualquier lugar, preparándonos en la palabra, obedeciendo los mandamientos de su palabra y entendiendo que la emuná de Dios es muy importante y que día y noche tenemos que trabajar en ella, en nuestra vida. La emuná nos lleva a un mejor nivel. Yo creo que la fe es algo que Dios ha creado en nuestro caminar espiritual, por supuesto, porque nos muestra más acerca de Él. La fe no es algo que solo Dios creó porque sí, y muchas personas dicen, no, es que yo tengo fe, es que yo vivo por fe, y eso suena tan hermoso. No, yo no creo que Dios lo creó por ese cierto punto. Yo creo que Dios estableció la emuná, la fe, para que tú y yo podamos ver más de las características hermosas que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros, y cómo por medio de la fe Él nos procesa, nos amarra, nos llama a acción. La emuná es algo que yo creo que Dios ha creado en sí para establecer nuevos principios en nuestra vida. Es una comunicación de fuerza, de valentía, de victoria en nuestra vida, donde tú y yo tenemos que decir, ok, Señor, aquí voy detrás de ti. Yo voy obedeciendo lo que tú me has dejado en tu palabra para establecer nuevos principios en mi vida. Ahora quiero que aclaremos un punto muy esencial en nuestra vida. No quiero que en el día de hoy digas, bueno, no, soy malo, no hago nada.
Bueno, y si llegaste a ese punto, pues está bien, comencemos a trabajar en tu fe, comencemos a trabajar en tu emuná. Porque es que no nos podemos quedar sentados, tenemos que trabajar en esta emuná, en esta fe por el resto de nuestra vida. Este es un proceso, como lo dije al principio, esto es un proceso donde tú y yo por el resto de nuestra vida trabajaremos en ella. Pero ¿sabe cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra, viviendo la palabra, estableciendo esos principios esenciales en nuestra vida para que podamos crecer en la fe en Dios y así ser verdaderamente hijos del reino, hijos del Rey, que ahora nos llaman grandes bendiciones en el reino de Dios por medio de la obediencia a su palabra. Así que el número 1 para crecer en la fe: lea la palabra, viva la palabra y establezca esos principios esenciales en su vida. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.